Hola, soy Julio, aquí nuevamente en un nuevo video. Bueno, el día de hoy voy a eh, bueno, hablar sobre algunas experiencias que he tenido, y ahora que, digamos, estoy experimentando mucho dolor en mi cuerpo, simplemente están emergiendo sobre un punto que el día de hoy eh, salió, ¿no? Eh, digamos, salió ah, o se reveló. Bueno, este punto es, el día de hoy sentí mucha preocupación porque X está no haciendo su trabajo de 12 horas, y algunas veces cuando tiene guardia se queda 36 horas en el hospital trabajando. Entonces me sentí muy preocupado porque me había comentado de que no había comido en varias oportunidades, y yo en ese momento pensé que si yo la amaba, entonces tenía que, no sé, hacer algo por ella, llevarle su comida, no sé, comprarle algo para que coma, porque no puede ser que yo sea una persona mala y no hacer algo por ella, ya que me está contando en varias oportunidades se ha quedado sin almuerzo. Otro de los pensamientos que emergen dentro de mi mente es, aparte de esa preocupación que emergió, es el recordar cuando tuve una discusión con X, donde me dijo que yo que parecía que a mí no me importaba a ella, porque yo había acordado con ella en quedar en una hora determinada, llegar a verla, a recogerla, porque se había quedado sin dinero, y yo no lo hice porque me había quedado dormido. Y entonces me desperté justo a la hora que teníamos que encontrarnos, y entonces discutimos por eso. Y luego, ahora que lo recuerdo, me siento culpable por eso, y pienso que el día de hoy era una oportunidad nuevamente para como reivindicarme, ¿no? Y hacer algo para ella, para mostrarle que sí la quiero, eh, que sí la amo. Entonces, pero a su vez me doy cuenta que cuando he hecho esto, recuerdo, ¿no?, esa parte de la culpabilidad. Entonces me pregunto, ¿por qué he hecho realmente lo que he hecho el día de hoy? Lo he hecho porque he sentido culpa, porque estaba arrepentido de lo que lo había hecho el otro día. Entonces, bueno, es algo que voy a investigar, ¿no? En este video. Bueno, a continuación voy a hacer el perdón a mí mismo. Me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado sentirme culpable por el otro día no haber llegado a tiempo a la hora que acordé con X para vernos y regresar con ella a casa, debido a que no tenía dinero para regresar a casa. Y luego discutimos, y
al final se tuvo que regresar sola. Y el día de hoy pensar que para compensar eso de ahí y demostrarle que siento amor por ella y preocuparme porque me había contado otra cosa de que no estaba comiendo debido al trabajo que tenía. Y después de preocuparme, pensar en llevarle su almuerzo, ¿no? Ir hasta el hospital y llevarle algo de comida. Me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado sentirme triste al recordar que peleé con X y porque no fui a verla para regresarnos juntos y no ella no tenga que venir del hospital caminando. Me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado creer que al no ir a recoger a X no le mostré mi amor y pensar que no me importaba X porque no fui a recogerlo. Me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado sentirme triste al ver la cara de X de tristeza, llorando porque no la fui a recoger. Pensar de que realmente soy una persona mala, un ser muy malo por no haberla recogido y simplemente después de esa discusión yo decidí no ir y dar por sentado de que X, por las razones que me había dado, ya simplemente vería cómo regresar. Me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado pensar que al sentirme culpable de no haberla recogido a X, siempre tendré que probarle a X que la amo. Porque si no hago ello, mi relación terminará. Recuerdo que quien me dijo que si yo volvía a bloquearla, me terminaríamos para siempre. Sintiendo miedo de que nuestra relación llegue a su fin y que ya no seamos enamorados, novios, ya no compartiremos juntos cosas que solemos compartir.
Me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado creer que preocupándome por X es, es, es estar o es sentir amor por X. No dándome cuenta que la preocupación simplemente es una experiencia que estoy generando dentro de mi mente, asociándole a la palabra amor, pero en realidad actuando a través de mis emociones, sentimientos, pensamientos. No, digamos, dándome la oportunidad de ver en sentido común aquello que puedo realizar por otra persona. Y es decir, hacer algo por otra persona no es cuestión de una emoción, un sentimiento, sino de sentido común, de dar a otros como quisiera recibir. Trata a otros como quisieran que te traten. Y en donde he malinterpretado el hacer algo hacia otra persona como sentir preocupación, creer que estar preocupado por algo acerca de otra persona es mostrar ese amor, es querer a esa persona. Cuando en realidad simplemente estoy alimentando la experiencia de estar preocupado. Cuando de igual forma puedo hacer algo por esa persona, pero en un sentido práctico y no alimentando preocupaciones, ¿no? Y experiencias relacionadas como el miedo, la ansiedad. Bueno, otro punto en la discusión fue que me dijo que sentía como si estuviese obligado a hacer cosas por ella. Y yo, por ejemplo, en este caso que he ido a llevarle algo de comida a X, he entrado en conflicto con eso que me dijo X, porque pensé que al estar preocupado estaba prácticamente como condicionándome a mí mismo a hacer algo, ¿no? Y eso es como más o menos estar como obligado, pero no dándome cuenta de que, o sea, ahora que lo estoy viendo, porque estoy expresándolo, es algo que no tanto depende de X, de lo que me dijo X, porque en sí quien está generando la preocupación soy yo mismo. Por lo tanto, me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado crear conflicto con un pensamiento, o no un pensamiento, no. Claro, dentro de mí es ya un pensamiento, ¿no?, que yo genero de un recuerdo cuando X dijo que yo a veces hacía las cosas, o sea, hacia ella como una obligación, y generar ese conflicto al pensar que el día de hoy estaba haciendo algo por ella nuevamente como una obligación, pero no dándome cuenta que
en realidad es responsabilidad mía el experimentarlo de esa manera, eh, porque quien está generando la preocupación, el miedo o la ansiedad soy yo mismo. Quien está pensando en de que si no lo hago, entonces no la amo, yo mismo. Entonces estoy entrando ahí en conflicto con esas experiencias, ¿no? Tanto negativas como positivas, y claro, de amarla y no amarla. Entonces es como querer escalar para que toda esa, digamos, energía se vaya hacia crear la experiencia de que, claro, de que la amo, no, de que amo a alguien. Y por otro lado, como huir, ¿no? O escapar del polo opuesto, que es: si no hago esto, no la amo. Porque de esa manera pensaría que he fallado, que me siento culpable, porque es como si estuviera fallando a X, como si estuviera fallando a X. Pero en realidad me estoy poniendo a pensar yo mismo es como si, claro, me estoy poniendo a pensar yo mismo y introduciendo en mi mente a X, como si X estuviera aquí en mi cabeza, pero en realidad esa no es X, sino son mi propia mente quien ha recreado, digamos, lo que ha interpretado de X, y yo estoy creyendo que estoy, digamos, interactuando con X, cuando en realidad X ya no está aquí. Me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado pensar de que al llevarle y ver el rostro de X alegrándose por llevarle la comida, me sentí bien, como que había conseguido hacer que X se sienta bien, que sienta que la amo, que se sienta amada por mí, porque he hecho algo por ella. Y yo me sentí alegre, sentí que conseguí hacer algo, como que conseguí hacer una muestra de amor por X, o hice una muestra de amor a X llevándole alimentos, no dándome cuenta de que lo que estoy alimentando es ese amor como un sentimiento, y no como, digamos, el amor práctico, en donde dicho amor sea basado en dar como quisiera recibir,
en, en hacer como en dar como quisiera recibir, dar soporte a ti mismo y a otro ser humano, para alcanzar su máximo potencial, ¿no? O lo mejor, o dar soporte para que sean lo mejor de ellos mismos. Pero sin embargo aquí simplemente estoy tratando de crear un sentimiento que es el amor, y ya que si no creo amor, entonces creo lo opuesto, que es la infelicidad, el odio, el resentimiento, la culpa, el miedo, la ansiedad, la preocupación. Entonces es como que simplemente estoy alimentando la polaridad, y al encerrarme en esa dualidad, en ese círculo vicioso, entonces solamente estoy viendo como que el amor tiene que ser eso, y creo que debo de complacer a otra persona, o a X en este caso, para crear este sentimiento. Pero en realidad, sin darme cuenta o ver la practicidad de ello, de ser el amor algo práctico, y en vez de simplemente como que dar a la otra persona lo que quiere, que no es igual a dar como quisiera recibir. No. Dar como quisiera recibir no es igual a dar a otros lo que quieren. Y me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado dar a otros lo que quieren, en vez de dar a otros como quisiera recibir, haciendo de esa frase, de dar como quisiera recibir, algo práctico, algo real, y no malinterpretarlo y simplemente satisfacer los deseos de otra persona, o satisfacer mis deseos, o que otra persona satisfaga mis deseos, dándome lo que yo quisiera, simplemente dándome lo que yo quiera. Me estoy preguntando cómo, por ejemplo, si X me habla en términos del sentimiento, ¿no?, del amor, y al haber, por ejemplo, llevado su comida, ¿no?, ¿cómo hago? O sea, me pregunto cómo voy a yo responder ante eso. Y viendo dentro de mí, o sea, el punto es no seguir participando simplemente en alimentar el sentimiento del amor, sino hacer ver que lo que hice el día de hoy es simplemente algo práctico, no es algo que tenga que ver con el sentimiento. Entonces, de esa manera puedo mostrarle a X que lo que he hecho
no es algo basado en el sentimiento del amor, sino en algo práctico de dar como quisiera recibir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en este caso, por ejemplo, si en este caso, bueno, es el haberle llevado comida, es algo que va a dar soporte a su cuerpo físico humano, ya que al haber hecho o al estar trabajando durante varias horas, su cuerpo necesita alimentos y necesita alimentos para producir energía. Y con esa energía, bueno, continuar, ¿no? Digamos, haciendo sus labores. Bueno, y esa sería la manera práctica en la cual estaría llevando esos alimentos, ¿no?, a X. Sí. Y no porque tengo algún condicionamiento o estoy tratando de generar amor o estoy tratando de o estoy preocupándome como si fuese a pasarle algo, pensar por ejemplo en que se va a enfermar X y por eso lo llevo. Entonces, y relacionándolo nuevamente eso a que es amor, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces me doy cuenta de que estoy viéndolo como algo sentimental, algo emocional. Entonces estoy jugando con todas estas experiencias para finalmente ir y experimentar amor, ¿no? O generar el sentimiento del amor. Entonces estas emociones simplemente estaría generándolas o utilizándolas para generar para llegar a la experiencia positiva y nada más. No hay nada práctico en ello, no hay nada digamos no hay nada sólido, ¿no?, en ello, sino algo que depende de las circunstancias, depende del estado, mucho del estado en que esté, porque incluso eso puede, por ejemplo, si hubiese en ese momento sentido cólera, hubiese discutido con X, entonces ya incluso no hubiese ido, por ejemplo, a dejarle comida, y entonces me hubiese olvidado, entre comillas, de por qué, o sea, por qué es necesario llevarle comida, o por qué, claro, X necesita comer, ¿no? Entonces olvido la práctica, olvido la parte práctica, que es lo que es de utilidad para X en estos momentos, ¿no? Y también algo que lo sería para mí también si yo estuviera en su lugar. En cambio, entre la cólera, la preocupación, digamos, el miedo, la ansiedad,
la sensación de sentimiento de culpa y el amor, el sentimiento de amor es como simplemente una nebulosa, algo que puede fluctuar, variar, cambiar y es algo inestable. En cambio, si vemos en sentido común las cosas y no esta nebulosa así de emociones y sentimientos, entonces eso podría cambiar nuestra experiencia de vida. Considerar digamos a esa persona como a uno mismo, es decir, ponerse en el lugar de esa persona y no dejarse influenciar por esos pensamientos, sentimientos, emociones que uno mismo genera, por lo que es mi responsabilidad, ¿no? De no dejarme influenciar por esos pensamientos, sentimientos, emociones del momento que puedan cambiar mis decisiones y nublar mi sentido común. No es responsabilidad de X, por ejemplo, si entramos en una discusión, es enteramente mi responsabilidad. Por lo tanto, lo que estoy haciendo ahora, como digamos, sería lo opuesto a haber discutido, porque dentro de la discusión es como que no quiero hacer nada con X. Y en cambio, cuando no estoy así, es como que quiero hacer cosas por X. Y entonces simplemente me doy cuenta que es una dualidad, una polaridad, y no es que yo esté actuando en sentido común. Es como que me guío por mis emociones, pero no hay nada sólido allí donde yo esté aplicando, ¿no? De manera tangible por ejemplo la palabra o por ejemplo, claro, la haz como ama a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo, o haz a los demás o como o trata como quisieras que te traten, o entonces el punto de practicidad en esto es que X requiere alimentos para producir energía dentro de su cuerpo físico humano, y en ese momento de trabajo digamos intenso que tiene alimentarse y dar a su cuerpo esa energía que necesita para tanto para que ella pueda digamos sostenerse durante ese trabajo que está realizando, y no sé, ya por ejemplo su cuerpo no se debilite o su cuerpo no se, digamos, desgaste, ¿no? Por la falta de alimentos. Bueno, esto es lo que quería comentar el día de hoy con ustedes. De igual manera voy a seguir investigando estos puntos dentro de mi relación que
bueno, es algo que estoy haciendo, digamos, por, o sea, por primera vez durante una relación, y por lo tanto hay muchas cosas que estoy aprendiendo de lo que es una relación y poder, digamos, conducir esto, dirigir esto, alinear esto con el sentido común, con la practicidad y ir deteniendo mi participación en mi mente, ¿no? Como la dualidad, donde abdico mi responsabilidad y pierdo ese contacto con la realidad, con lo que es estar aquí, es estar presente, es estar, digamos, es estar sólido y de que las cosas que realice sean sostenibles y no simplemente volátiles como las emociones, sentimientos o pensamientos que uno crea en la mente y puede suprimir, entre comillas, olvidar y cambiar de experiencia una y otra vez, ¿no? Enfrascándose en esa nebulosa. Muchas gracias.